gracias por estar aquí en un día como hoy tan importante de presentar el trabajo de investigación de Ana Besutti, nuestra abogada en la querella, que tanto cariño le tenemos y tantas alegrías nos ha dado con este trabajo, que simplemente me gustaría rescatar el gran esfuerzo que hay de esta investigación en un momento biográfico en el que en principio no tenía por qué tener la necesidad de hacerlo, ¿no? Y sin embargo, a partir de este trabajo tan, yo creo que importante y vigoroso intelectualmente, pues me da ganas de escuchar y estar en estas batallas de los derechos humanos, ¿no? Simplemente me voy a limitar a presentar, en el caso cuando hablamos del turno de palabra iremos debatiendo algunas de las cuestiones que van a venir. Primero va a hablar Laura Zúñiga Rodríguez, profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, acreditada como catedrática, no catedrática como funcionaria, como que segura en el programa. Me temo que vamos a tardar unos años en la práctica catedrática, para buscar el funcionariado público, las condiciones, con unos presupuestos siempre menguantes en la universidad. Después va a intervenir Manuel Noyese, también profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad Complutense, y hasta hace poco tiempo presidente de la Asociación por Derechos Humanos aquí en Madrid, y posteriormente Ramón Sanjuán Cárcel, magistrado en la Audiencia Nacional. Vamos a hacernos una intervención relativamente cortitos para yo creo que también pueda tener un diálogo con el público. Buenas tardes. Igualmente es una satisfacción estar en Madrid, en esta aula, con este público, con estos compañeros de mesa, presentando un libro que ha sido una tesis doctoral que he tenido el honor, la alegría, el placer y la satisfacción de nosotros, ¿no? Realmente, bueno, la verdad tengo varias tesis doctorales, pero quizás esta es aquella dirección que me ha dado más satisfacciones y que he visto plasmada en la realidad, digamos, en la práctica, las discusiones, las teorías que hemos estado discutiendo a lo largo de la elaboración de la tesis. Por eso mi intervención se va a centrar fundamentalmente en contar la historia de cómo se ha ido fraguando esa tesis, porque a mí me parece interesante, ya que detrás de una gran obra hay una gran investigadora, y detrás de esa gran investigadora hay una personalidad, hay unas dotes personales, unas capacidades también académicas desarrolladas, que en el caso de Ana pues ha dado a luz esta magnífica obra. Bien, yo creo que todo empezó realmente cuando en los años 70 tuvo que abandonar su país natal, pero ella en ese momento era profesora ayudante de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, era profesora en el ámbito de la filosofía, pero la filosofía del derecho. Ella es una persona que tenía una inquietud académica que ha sido truncada en un momento en el que percibe ella la amenaza de su vida y tiene que salir de su propio país porque observa que ese poder autoritario es capaz de vulnerar los derechos humanos con el fin de imponer su opción política. Pero ella cuando llega a Italia no se queda en el ámbito, digamos, del mantenimiento de las vivencias personales y familiares que ha tenido, sino que sigue con ese afán académico que ya tenía la Universidad de la UBA, se matricula en el máster de Filosofía del Derecho de la Universidad de Roma, y ahí es donde se fragua su
Tiempo, pena, dos grandes temas que van a acompañar todo este tiempo a Ana Messuti. Tiempo y filosofía desde luego, siempre ella desde el ámbito filosófico, pero aterrizando en lo filosófico en el ámbito penal. El tiempo y la pena le dan un gran reconocimiento en ámbitos académicos. Ha sido invitada a concursos, seminarios, también conferencias, publicaciones, investigaciones de revistas, pero también ya ella publica monografías en tiempo y la pena. Es invitada en universidades en Europa y en América Latina, en los países de origen, sobre todo, pero también en Brasil y en otras universidades. Desde luego, ella ya mantiene ese afán académico y llega con el sueño de ser doctora por la Universidad de Salamanca al programa de doctorado que teníamos en ese momento. Indudablemente Salamanca le atrae por el humanismo que existía ya, Francisco de Victoria, y ella mantiene ese tema, el tiempo, la pena, pero aterriza en la pena privativa de libertad. Y hace su tesis, la tesis que parece llamada tesina para la suficiencia investigadora, y luego tiene que decidir sobre el tema de la tesis doctoral. Ella fácilmente podría haber mantenido ese tema, pero detrás del tiempo y la pena, podríamos traducirlo, estaba la memoria histórica y el derecho penal. Entonces, conversando, precisamente en ese momento se empieza a abrir el debate en España sobre las víctimas del franquismo, recién empieza a haber ese debate, esa necesidad de abrir, digamos, la discusión de ese olvido y intenta plantear eso, memoria histórica y derecho penal. Memoria histórica y derecho penal. Comenzamos a hablar, me decía, Laura, esto es un mundo, un mar de temas, un mar de temas. ¿Cómo vamos a ordenar este mar de temas? Bueno, empezó yendo al archivo histórico. El archivo histórico de la Guerra Civil, que está en Salamanca, la Universidad de Salamanca, buscando documentación. Tuvo a bien investigar, estudiar, casi como una investigadora de campo, las sentencias de los casos del Tribunal de Represión de la Masonería y un tribunal de orden público que existió y que poco se ha estudiado, poco se ha investigado y de verdad que da a luz una serie de iniquidades increíbles que sucedieron efectivamente, que pocos realmente la han estudiado, sino recién últimamente Ana Messuti, Guillermo Portillas, pocos autores que se han atrevido, digamos, o que les ha planteado ese interés. A partir de eso, Ana me dice, bueno, que esto es muy interesante, pero yo no soy historiadora, yo soy jurista, ¿qué es lo que podemos hacer con estos casos? Claro, para el derecho penal es un instrumento burdo, a veces, demasiado tosco, como para la sensibilidad que a veces plantea, como ha sido este caso, ¿no? El tema de las necesidades de las víctimas. Ella en un momento plantea, ¿no? Sí, yo creo que la cuestión, y empieza a hacerse preguntas, y una de las preguntas que me decía, sí, yo creo que una de las preguntas que tenemos que hacer es ¿qué se le demanda al derecho penal? ¿No? ¿Qué es lo que demanda en la memoria histórica al derecho penal? Y va centrando el objeto y dice, bueno, ¿qué demandan las víctimas al derecho penal? ¿Cuáles son los problemas? Otra pregunta, ¿cuáles son los problemas que el derecho penal puede resolver con las demandas de las víctimas, con las demandas de la memoria histórica? Poco a poco va centrando su objeto de estudio en ese mar de temas que decía y lo centra realmente, por último, en la obligación de los estados de perseguir los crímenes internacionales. Es decir, la obligación que tienen desde el punto de vista de la firma de tratados internacionales, de los tratados de derechos humanos, de perseguir, juzgar y condenar las violaciones de derechos humanos, ¿no? Ya tiene el tema, tiene el objeto, utiliza ella la filosofía hermenéutica para poder trabajar esos temas y prontamente observa que el derecho interno era un derecho demasiado, digamos, coercitivo, pero muy limitado para perseguir estos temas. Tiene que ir
al derecho internacional, ir al jus cogens para plantear, poder solucionar los problemas que ella veía que tenía que solucionar, ¿no? Esa justicia que le da esa confluencia de varios factores que se reúnen en Ana Messuti, que es llegar en el momento concreto, en el lugar oportuno, en el momento oportuno, a tratar un tema como es el que ya el debate de la sociedad actual estaba planteando, la sed de justicia, ¿no? La necesidad de no olvidar, la sed de hacer que esas demandas de las víctimas sean acogidas por el derecho penal, pues ella intenta ordenar, ¿no? Hay una serie de temas que ella aborda, por supuesto, la prescripción, el tema, por supuesto, de la ley de amnistía, pero quizás, y en eso puedo centrarme un poco más, uno de los temas más controvertidos para nosotros los penalistas ha sido el tema del principio de legalidad, ¿no? Yo recuerdo que ha sido uno de los temas que más se discutió en la tesis, porque ella aborda una interpretación desde la hermenéutica, una interpretación complementaria que permite el Tratado de Viena de los Tratados, la Convención de Viena de los Tratados, realizar, que es complementario el derecho interno con el derecho internacional. Y ya sabemos que nuestro derecho internacional entra al derecho interno a través de la Constitución, es derecho propio del derecho, el derecho internacional, y por tanto puede complementar, digamos, la legalidad. En ese sentido, ella plantea que, aunque no existían esos tipos penales en el momento concreto, porque realmente los tipos penales de genocidio, los tipos penales estos de masacre sistemática o de realización de violaciones de derechos humanos no estaban tipificados en los códigos penales, ¿no? Han estado tipificados recién en los años 90, a partir del 98, que se firma el Tratado de la Convención de Roma, el Tratado de Roma, de la Corte Penal Internacional, es cuando recién empiezan los códigos penales a introducir, a transponer los tipos penales de genocidio o de esa manera. Bien, antes no existía. ¿Qué significa? Que ya no se puede perseguir esos delitos, ¿no? Ella dice, aquí hay una contradicción, ¿no? Aquí esto es imposible plantear desde el punto de vista de una justicia natural. La justicia natural nos ya salta por los aires cuando un código penal castiga a un sujeto que puede matar a una persona y no castiga a sujetos que pueden matar a cientos de personas sistemáticamente, ¿no? Entonces, ella con su sed de justicia y con su sensibilidad y con su lógica jurídica y su filosofía hermenéutica construye una teoría en la cual pues sí es posible decir esto es una trampa, ella dice, ¿no? Esta es una trampa. No es posible que esos derechos, esos límites al jus puniendi, esos principios sirvan, que son para proteger a los ciudadanos, sirvan precisamente para que este gobierno, los estados, sean aquellos que puedan saltar la ley y puedan vulnerar los derechos, ¿no? Ella se plantea que no es posible eso y por tanto es posible hacer una interpretación complementaria y acoger los tipos penales de los tratados internacionales como ley interna. Una cuestión controvertida, indudablemente discutible desde el punto de vista jurídico, pero indudablemente también que da respuestas a una demanda social real de justicia. Y algo que ha sido acogido ya, por ejemplo, por la Corte Suprema de Perú, en el caso Fujimori, con lo cual no es una cuestión, digamos, totalmente, no es arbitraria, sino que ya ha sido derecho real, derecho interno en algunos países. Bien, esta es la historia, esta es el camino, digamos, este es el proceso que ha seguido Ana Messuti para llegar a este trabajo. Un trabajo que como les digo, ha sido abordado a partir de preguntas fundamentalmente. Ella continuamente se hacía preguntas y a partir de ese mar de temas ha ido centrando los problemas que tenía que resolver y ha ido planteando soluciones a esos problemas, indudablemente con una sed de justicia. Siempre ella se ha planteado la necesidad de que haya una respuesta, haya una solución a las víctimas que no han sido oídas, porque decía, un Estado indudablemente que debe proteger a los ciudadanos, el derecho está para proteger a los ciudadanos, no puede ser un Estado que no proteja a todos los ciudadanos. No, un Estado que debe proteger a todas las víctimas no puede ser un Estado que no proteja a algunas víctimas, ¿no? Un Estado que debe proteger a todas esas víctimas no puede ser un Estado que olvide a algunas víctimas.
De ahí que ella siempre ha planteado eso, ¿no? La idea de que el olvido realmente es una falsificación del pasado y que si falsificamos el pasado seguramente podemos volver a repetirlo. Nada más, gracias. Buenas tardes a todos y gracias, Ana, por la invitación a última hora. Ustedes esperaban ver a Emilio Silva, yo venía sentarme en el público, pero como pasa con los grandes toreros y los malos, y en mi lugar he tenido ya la idea de San Isidro que sustituir por nada sin importancia que ha tenido Emilio Silva, ¿no? Pero desde luego es un placer, y además he estado esta tarde tentado, pero siempre te vienen cosas de última hora, de recuperar los papeles, ¿no? Del día que tuve la suerte de estar en el tribunal de la tesis doctoral de Ana. Este libro es fruto de aquella tesis doctoral dirigida magníficamente, como ya se los he dicho hace un rato, y los iba a leer, pero finalmente no los he leído, lo cual me arrepiento más porque hubiera dicho alguna, o habría traído algún recuerdo más de aquella época, ¿no? Yo recuerdo en aquel tribunal de tesis que fue probablemente de las tesis que yo he participado en un tribunal la más controvertida, la que he visto más sufrir a una doctoranda en el momento tanto de la exposición y sobre todo de las críticas de algunos compañeros catedráticos despiadados que le hacían en aquel momento a Ana, ¿no? Probablemente la deliberación final fue rapidísima, en el sentido de que tenía que obtener, incluso los más críticos fueron los primeros que dijeron que tenía que obtener la máxima calificación, que era sobresaliente cum laude, como no podía ser, el premio extraordinario además, como no podía ser de otra forma, y también gracias a su directora, ¿no? Eso yo creo que es uno de los mayores síntomas del libro de los que tenemos aquí delante, de la calidad científica que tiene el mismo. Sí recuerdo una frase en aquel entonces de la tesis doctoral que dije que la persona que había elaborado ese trabajo de investigación tan importante, que se notaba que era una persona con un gran corazón. Y ese gran corazón yo creo que se traduce en todas y cada una de las páginas del libro de un deber ineludible, por lo que va narrando, por los problemas que va planteando y lo que es más importante en un trabajo científico de estas características, las soluciones que va aportando y que va ofreciendo, ¿no? Hoy todos conocemos el fracaso del derecho penal interno que tenemos en todos los sistemas a la hora de enfrentar los más graves crímenes, los crímenes más horrendos que se han cometido a lo largo de la historia de la humanidad en España, en Argentina, en Guatemala y en tantos otros países. Conocemos esa ausencia de respuestas en el ámbito del derecho penal internacional y conocíamos cómo la Guerra Fría congeló aquellos principios que se habían conquistado en Nuremberg. Y yo creo que Ana, con ese corazón tan caliente que tiene, ¿no? Con esa especial generosidad que tenía, con ese combate, con esa animosidad que siempre la ha presidido para combatir la impunidad, lo que quiso decir, dice, vamos a descongelar, por lo menos en este libro, o a tratar en la medida de lo posible aquellos principios y vamos a ponerlos sobre la mesa para tratar que sean aplicables, ¿no? Vine a recordar cosas que eran muy sencillas en aquel entonces, pero que parecía que cada vez que alguien se atrevía a aplicarlas, o era denostado, o era defenestrado, o era objeto de querellas, o era objeto de condenas, o era objeto de acusaciones y de infamia. Vine a explicar en este libro, que yo creo que es de absoluta referencia hoy para todos los que nos dedicamos al ámbito del derecho penal internacional, como me decía el otro día una alumna que estaba leyendo algo de algunos de tus capítulos. En primer lugar, una obligación tan esencial como pueda ser el comer, como pueda ser el vestirse y como pueda ser el vivir, que es que ante la comisión de un crimen de estas características, no existe una facultad, no existe una hipotética bondad para tratar de perseguirlo, sino que existe una obligación de investigar,
de enjuiciar y, en caso de encontrar los culpables, a las personas que lo hayan cometido, a los genocidas, a los crímenes de lesa humanidad, a los criminales de guerra o a los criminales de estas características, de condenarlos. La garantía de la reparación y también de la no repetición. Y Ana, en el libro, que por eso yo creo que es muy recomendable la lectura, y hay pasajes que son complicados. Yo recuerdo cuando recibí la tesis doctoral que me asusté, porque era un tocho todavía mucho más grande que el este. Y créanme, lo confieso que de las pocas tesis en mi vida que me leía hasta la letra pequeña, de lo interesante que era de saber la gente la que había sacado y de saber de dónde habían venido determinados datos, ¿no? Y esa obligación estatal, que como se nos decía hace un momento, es absolutamente pacífica. Todos los profesores en la universidad se dice, en los tribunales, pero ahora de aplicar, nadie la aplica por miedos, por imposibilidad o simplemente porque jueces que no quieren leyes que las acaban impidiendo. Establece, yo creo que es una categoría muy importante, que son los crímenes internacionales. No es lo mismo un genocidio que un hurto, que un robo, una estafa, que cualquier otro crimen ordinario que podamos decir. Y precisamente ella establece en esa naturaleza del crimen las obligaciones que le otorga el crimen. Cuanto más grave el crimen sea el crimen, cuanto más grave sea, o por ser mejor dicho, un crimen internacional, le está anudando unas consecuencias jurídicas que deben ser aplicables. Ese crimen debe ser perseguido y ese crimen debe ser enjuiciado. Y luego también te planteas otra cosa que yo creo que es muy importante, diciendo, bueno, y si todo esto está tan claro, ¿qué pasa si en los estados donde se han cometido esos crímenes no se lleva al juzgamiento y no se lleva ante los tribunales de justicia y una vez más siguen las víctimas desamparadas? Y lo dices bien claro, la responsabilidad del Estado. Y ahí tiene que aparecer la responsabilidad estatal, más allá, sin perjuicio, incluso de la responsabilidad penal individual. Y todos estos temas, porque yo creo que Ana Mesuti, que yo la fui descubriendo cuando por allá, por el año 96 o 97, cuando estaba yo embarcado en los temas de justicia universal, en el tema de lo que es la paradoja, entonces yo estaba tratando de contribuir los pequeños granitos de arena que podía a la querella que había en España contra los responsables de la dictadura militar argentina, y ahora es ella la que nos está ayudando con los españoles a la querella española, ¿no? Y digo que es muy importante también la doble condición, ¿no? Yo recuerdo en una conferencia una vez que uno de los ponentes era médico y se desmayó, no quiero decir que se va a desmayar nadie a pesar del tostón, como está yo diciendo, se desmayó una persona que estaba en el primer sitio, no sabía ni tomar libros. Es decir, que el jurista no solo es el que se come y se traga el polvo de las bibliotecas, sino verdaderamente es el que sabe poner en práctica, el que está detectando el problema y el que trae desde el punto de vista científico y en este caso dogmático la solución. Y ella lo hace en el capítulo aquel, si mal no recuerdo, que era los obstáculos. Cómo combatir lo que yo le llamo las leyes de impunidad, cómo combatir la obediencia debida, cómo combatir las leyes de amnistía, o mejor dicho, las autoamnistías, cuando se están dictando precisamente para tratar de los que han cometido esos crímenes, jamás se han logrado garantizarse su impunidad y tantas otras serie de circunstancias, ¿no? Y se nos decía antes, y yo creo que ahí dan el clavo, yo también soy un fanático, se podría decir, del principio de legalidad en el ámbito del derecho penal internacional. Y yo ahí discrepaba, me acuerdo el día de la tesis, con la gran mayoría de los miembros del tribunal. El crimen internacional existe desde hace tiempo, el genocidio, el crimen de lesa humanidad. Y Ana llegó a una conclusión: necesitamos que haya una ley interna para los que no son juristas, necesitamos que en el Código Penal español, en el Código Penal guatemalteco, ecuatoriano, lo que sea, exista una ley que nos diga que el genocidio es la eliminación total o parcial de un grupo nacional, étnico-racial, o religioso. Necesitamos que exista. Pues lo deseable sería que exista. Pero todos sabemos que en el ámbito del derecho penal internacional las fuentes no solo es la ley que tenemos escrita, sino que también aparece la costumbre. Ahí está el artículo 15 o 14, si mal no recuerdo, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que se está remitiendo a esos principios de las naciones civilizadas. Cuando en el año 84, 85, 86, Escilingo, condenado por los tribunales españoles
cometió un crimen que finalmente fue calificado de lesa humanidad. ¿Sabía este individuo que existía la lesa humanidad, aunque no tuviéramos una ley interna que lo dijera? Claro que lo sabía. Y claro que existían también esas garantías que deben ser respetadas, de previsibilidad, de certeza, etcétera, porque en el ámbito del derecho penal internacional ya se había establecido desde hacía muchísimos tiempos el genocidio, que la lesa humanidad, etcétera, eran crimes, y que por tanto se garantizaba el principio de legalidad. Y yo creo que haces ahí un punto muy importante en el vacío. Nosotros en el ámbito del penal interno, que por supuesto hay que respetarlo, decimos nulo crimen, nula pena sine ley. Tú vas más allá y es nulo crimen, nula pena sine iure o sine norma. No recuerdo exactamente. Bueno, este lo habíamos dicho o lo habíamos discutido en alguna ocasión, es decir, que va más allá de la ley. Si verdaderamente hay una conciencia en la humanidad que esos crímenes están tipificados, dicho gráficamente, están tipificados metafóricamente, aunque no estén en una norma del Código Penal, jamás se pueden cometer. En ese sentido, yo creo que el libro es un libro eminentemente práctico, que ojalá muchos jueces lo tengan en la cabecera de sus mesas, en la cabecera de sus estrados. Yo seguro que la Audiencia Nacional, teniendo aquí al magistrado Ramón Sáez, además que lo que se han encargado de libros o de biblioteca o de algo, otra cosa es que lo lean, ¿no? Tratará de meterlo en algún compañero suyo que a lo mejor no lo lee con tanto entusiasmo como lo podría leer algún otro compañero, ¿no? Termino simplemente diciendo que es un reconocimiento muy justo lo que hace Ana Messuti a todas las víctimas. Y no lo hace, que también lo hace desde el corazón, sino que también lo hace desde la honestidad y de la brillantez que requiere cualquier jurista. El jurista que solo es corazón está condenado al fracaso. El jurista que además es corazón, es ciencia, es investigación y es desarrollo dogmático, como lo que ha hecho ella, está, como digo, condenado no al fracaso, sino al éxito. Y para que vean el corazón de ella, ¿no? Que yo creo que es un reconocimiento que hace a todas las víctimas, termino leyendo el verso, si me permites, porque es una sensación de dónde han salido todas y cada una de las niñas, de dónde han salido todas esas horas y todo ese esfuerzo, de dónde le ha robado a su familia que estaba por ahí, a su marido, tantas horas precisamente por ese amor a las víctimas y por esa lucha contra la impunidad. Y cita Ana en el prefacio del libro 4 versos de Fernando González Gamonal, que dice: porque vosotros dejasteis una luz ferviente y ancha, vosotros los nobles nuestros, sin cruces y sin campanas, sin flores, himnos o versos, ni memoria por las plazas. Y no dejasteis vuestro sueño, vuestra fe rota y amarga, y el silencio como un río que oscuramente clamará. Muchas gracias.
que al final los juristas son importantes porque deben de representar algo en lo que son la razón o las razones públicas. Los juristas utilizamos, queramos o no, nos envolvemos en un lenguaje, en una retórica, en una liturgia y en una forma para acotar un espacio de poder. Eso es cierto, al final los juristas utilizan las razones, las mismas razones, explicadas de otra manera, que utiliza el resto de la sociedad, por los que en sus discusiones cotidianas, sobre todo en temas que conciernen a la gente, como son estos, los crímenes aberrantes, los crímenes contra la humanidad, que están en una tenebrosa impunidad y que por lo tanto nos hablan de la decencia de los espacios públicos en los que vivimos. Conocí a la autora por un libro que había publicado, un libro que un día me encontré en la librería Pasaje, antes fue Turner, aquí en Génova, en la librería de Trota, que se llamaba, el título estaba en la mesa de novedades, el título era La justicia deconstruida, me parece que era del año 2008, las ediciones de la Universidad de Bellaterra, y me sorprendió ese título. Miré una filósofa del derecho que se dedica a trabajar temas penales, que sorprendente, pues para mí fue algo sorprendente. Ojeé, tiempo, la pena, la imposibilidad de la proporcionalidad, la pena, es decir, como un filósofo rebatía y ponía en cuestión tantas certezas que los penalistas utilizamos. De ese libro recuerdo la llamada de atención a una justicia secularizada, a una justicia que tenga en cuenta la dimensión temporal, la finitud que es la gran verdad del ser humano. Y yo creo que aquella llamada era una llamada no solamente de una gran belleza, sino una llamada compasiva para que el derecho penal tuviera en cuenta quiénes son los sujetos con los que opera. Pobres seres humanos llamados a desaparecer en un tiempo. Bueno, al margen de esto, es cierto que nos encontramos con un libro que es un manual, decías que es un manual de... ahora que ya lo distribuye la Marcial Pons, inmediatamente pondremos unos ejemplares en esa biblioteca que tú crees que yo gestiono, pero no. Simplemente cuando llegué no había otro espacio y fui a la biblioteca, vi que nadie la ocupaba y dije, este es mío. Y ahí estuve durante 7 meses en la biblioteca como un monje retirado, porque nadie consultaba, nadie acudía. Ninguno de los juristas con los que habitualmente trabajo acudían a aquel espacio. Por tanto, a lo tengo. Garantizaré que esté. A mí me parece que este libro lo que nos plantea es que no hay razones para que los más graves crímenes sigan en la impunidad. Eso es lo que piensa mucha gente y lo que piensan sectores de nuestras sociedades. Hablabas de las dictaduras del Cono Sur, de esa paradójica ida y vuelta con el mecanismo de la jurisdicción universal, pero lo que sí es cierto es que los crímenes más terribles del siglo XX quedaron en la impunidad. Este libro nos demuestra que es posible, que hay una alternativa. Esa alternativa lo único que demanda es voluntad política, voluntad por parte de los estados, voluntad por parte de los tribunales. Este libro, es cierto que vivimos los juristas, igual que otros que controlan ciertas disciplinas y ciertos conocimientos, viven en eso que se llaman las disciplinas y que solo tuvo en su origen una razón burocrática o una razón no relacionada con el conocimiento, con el saber, ni con los intereses de los seres humanos y de las sociedades, sino de los aparatos burocráticos. Y se vive bien aislado. Sin embargo, en nuestro mundo complejo, hoy en día, nadie, desde una disciplina, nadie con el lenguaje o con el aparato conceptual, como se dice, de una disciplina, puede entender lo que está ocurriendo.
en nuestro mundo. Esto nos lo demuestra, y yo creo que es una de las lecciones más profundas de este libro. Miren, los penalistas viven en un mundo de alta formalización y su grado de narcisismo les lleva a no darse cuenta que ni siquiera quienes aplican el derecho penal en los tribunales decía que ni siquiera son conscientes, son capaces de darse cuenta que quienes aplican, jueces, fiscales, policías, sobre todo policías, todo lo que es el aparato, las agencias del sistema penal y penitenciario, prácticamente viven al margen de esa alta formalización del derecho penal. Y no obstante, con esa visión, que yo creo que es una visión en alguna medida del pasado, que no se corresponde con la realidad que vivimos, o por lo menos con la realidad que vivimos los juristas, en cuya mesa de trabajo, como bien sabéis, pues hoy en día operamos la ley, ya ni siquiera la ley es un recuerdo del pasado, que nos describen maravillosamente. Pero si la ley generalmente está vacía de contenidos, es fruto de pactos y de acuerdos que no solamente necesitan interpretación, sino uno acude a las leyes y generalmente, gracias, si encuentra una leve pauta que guíe la decisión del tribunal. Por lo tanto, son muchos materiales. La Constitución que introduce valores y principios, el derecho europeo, los tratados internacionales y sobre todo lo que significa el derecho internacional. Por lo tanto, en la mesa el jurista hoy es un tipo confuso y debe de vivir esa confusión. Y este libro invita a intervenir en los problemas con esa capacidad y con esa humildad de reconocer los límites del jurista y sobre todo la capacidad que tiene a través de la interpretación de construir soluciones para los problemas de la gente. Lo que es cierto es que esa descripción que yo he hecho de la mesa o del taller del jurista, por llamarlo de alguna manera, es el derecho internacional, es una buena demostración de cómo funciona. Es un derecho donde no están claras las fuentes de producción, fuentes llamamos a quienes en el derecho interno, en el derecho de los estados, eso que se llama el legislador. Es una ficción que ya sabemos, el legislador no legisla, son otros los que toman las decisiones, pero son formalidades. Sin embargo, en el derecho internacional eso no está claro, porque existe la costumbre, después existen categorías que están muy bien, yo creo que es uno de los elementos centrales del libro, la construcción de todo el concepto de jus cogens y de las obligaciones erga omnes, es decir, obligaciones para todos los estados, al margen. Este es uno de los elementos. Yo creo que, por un lado, es una feliz descripción de cuál es el mundo del derecho y el mundo de los juristas, y por otro lado, al mismo tiempo, nos demuestra que el derecho internacional ha evolucionado desde una comunidad internacional donde los estados eran los únicos actores y donde los derechos humanos eran un trasunto, un diálogo reservado entre el soberano y sus súbditos, a una comunidad internacional. Es verdad que no es una evolución lineal, sino que es una evolución que, como siempre, marcha adelante y marcha hacia atrás, pero hay datos que también se ponen de relieve en el libro que demuestran esa realidad, una comunidad en la que ya los estados no son los actores principales. El derecho internacional se ha humanizado y por lo tanto los individuos, los seres humanos, las personas, al margen de la ciudadanía o de las nacionalidades, son los pueblos, es la propia idea, yo creo que está, eso como los apartados del libro, esas categorías, que son categorías nuevas y categorías felices. Siempre el jurista y el mundo del derecho ha funcionado con ficciones. La ficción fundamentalmente es como si algo que no es real, pero que sin embargo puede ser, es decir, la definición es como si fuera real. Y por lo tanto son de acuerdo, dicen algunos juristas, con esa visión del derecho interno y de la ley, que es una visión del pasado, que no se corresponde con la realidad, que en ese sentido ese derecho internacional es un derecho débil y sin embargo sus categorías son fuertes.
Sus categorías permiten construir una realidad distinta, que es la de esa comunidad internacional, poblada de actores, en el que hay categorías como la humanidad, en el que hay categorías como el patrimonio común de la humanidad, que no está sometido, los fondos marinos no están sometidos a la apropiación por parte del Estado y además obligan intergeneracionalmente a las sociedades y a los pueblos a ideas altamente felices. Una comunidad, por lo tanto, interrelacionada. Y un derecho internacional que evoluciona al margen del consentimiento de las estados. Quieran o no, y aquí vamos al objeto del libro, quieran o no los estados, antes el derecho internacional era un derecho construido por los estados. Era un derecho en el que funcionaba sobre el reconocimiento de las soberanías, la reciprocidad y el respeto a las soberanías, no injerencia. Sin embargo, eso también es algo que convive entre nosotros, pero sin embargo forma parte del pasado, y el nuevo paradigma que nos plantea el libro y que nos plantea la realidad de la comunidad internacional es la de una legalidad con un alto nivel de densidad, es decir, con muchísimas normas. Solamente hay que ver los tratados generales de derechos humanos, todo lo que disciplinan, un derecho, por lo tanto, con alta densidad, nada de un derecho débil, en todo caso un derecho dúctil, como decía Zarraevsky, pero nada de débil, como tú dices, con categorías fuertes y que obligan a los estados. Este es el problema. Nuestros estados, de manera generosa, firman tratados, aprueban en la Asamblea General de Naciones Unidas declaraciones rimbombantes y, sin embargo, después, al mismo tiempo, el mismo día, se permite negar lo que han dicho en otros foros. Bueno, esto, sin embargo, desde la perspectiva del derecho internacional no les exime de sus obligaciones. El tema del libro es ese. El tema del libro es el deber, según la legalidad internacional, de los estados del crimen, de los estados donde se cometieron estos crímenes, que son crímenes de Estado. No nos olvidemos la diferencia entre los crímenes comunes, entre los crímenes que conocemos en el derecho interno y los crímenes internacionales, es eso. Por un lado, su dimensión, que afectan a sectores enteros de la población. Fíjense lo que significó la política de exterminio que se puso en ejecución, según nos cuenta la mejor historiografía de este país. Allí donde triunfó el golpe de Estado, en julio de 1936, donde no hubo guerra, había un conflicto en otra zona de la geografía del Estado, donde no triunfa el golpe de Estado y por lo tanto hay una guerra larga. Fíjense todo lo que significa, es decir, la de gente que quedó en las cunetas, la de gente que fue asesinada, con razones o sin razones. Las razones es que defendían unas ideas democráticas o republicanas, pero otros sencillamente fueron llevados por delante por lo que es una política de represión que afectó a familias enteras. Esa es la dimensión cuantitativa, pero por otro lado, la dimensión de la que el libro nos habla es esa. Se realizó desde el Estado o desde aparatos paraestatales, ¿no? Esta es una dimensión que no podemos olvidar, porque es una dimensión cualitativa que nos habla de otra cosa. Nos habla de decenas de miles de personas afectadas, lo que significó el encarcelamiento, la persecución, el exilio, toda esa política de exterminio del enemigo político está ahí y es lo que determina la categoría de crímenes internacionales. Esos crímenes, esos delitos, deben de ser juzgados, debían aquí y en otros sitios, por ejemplo en Argentina se están haciendo. Yo creo que es una situación totalmente anecdótica, pero al mismo tiempo un laboratorio de los derechos humanos, por el nivel de juicios que se han celebrado. Todos los miembros de las juntas, incluso los civiles, han sido sometidos a juicio, más de 1000 personas condenadas. Esos verdugos, esos criminales, deben de ser juzgados en sus propios estatales. ¿Por qué? Por muchas razones. Razones probatorias, razones de que así se realiza
las finalidades del derecho penal, prevenir que no se vuelva a repetir, inoculizar a los grandes criminales y que se vayan de rositas, o que incluso en el nuevo Estado, en el Estado democrático, prosperen en sus carreras profesionales o si no en el mercado, en los servicios de seguridad. Todas estas cosas tienen que ver. Hay una en la que yo me gustaría reparar, y es la dimensión de la víctima, que es lo que ha ocurrido de nosotros. Las víctimas solo pueden ser reparadas por el propio Estado, el mismo Estado que fue responsable de los crímenes. Y reparar a las víctimas significa reintegrar a los que fueron hechos desaparecer, a los que fueron ejecutados extrajudicialmente, como dice el derecho internacional, es decir, asesinados sin juicio previo, a los que fueron ejecutados de manera sumaria, es decir, con apariencias de juicios que no eran juicios, los juicios de los tribunales de excepción, generalmente de los tribunales militares, la justicia militar es la justicia de la dictadura, de nuestra dictadura, la justicia favorita del régimen y del dictador, que no eran tribunales de justicia, ni lo que hacían tenía nada que ver con la justicia, sino que eran auténticamente, según la legalidad internacional, piquetes de verdura. Bueno, pues todas esas personas, los que estuvieron presos, los que se fueron, los que tuvieron que salir al exilio para salvar sus vidas, todos los que fueron perseguidos, los que fueron torturados, todos esos tienen que ser reintegrados a la comunidad, y eso solo lo puede hacer el Estado, el mismo aparato del crimen. ¿Por qué? Porque hay que sanar las heridas, porque hay que decir que no eran prescindibles, que no eran asesinables, eran seres humanos, seres únicos, y que por lo tanto deben de ser recuperados y reintegrados al espacio público para sanearlo y aceptarlo. Yo termino diciendo, al escuchar, es cierto, ¿no? Es cierto que quienes piensan como tú y como Manolo, sois una minoría dentro de... Yo pienso como vosotros, lo digo solo vos. Sois una minoría en el mundo de los juristas. Y sin embargo, la paradoja, que es lo que les tenemos que advertir a nuestros colegas juristas del derecho penal, la gran paradoja, es el mismo Estado, el mismo derecho penal, cuya función esencial, según los parámetros del derecho penal liberal, es decir, Beccaria y los grandes pensadores de la Ilustración, es limitar el poder punitivo del Estado. El mismo derecho penal que no fue capaz de controlar el poder punitivo del Estado, y que se convirtió, y aquí estoy utilizando categorías tuyas y categorías de Zaffaroni, que no fue capaz de constreñir al Estado y que permitió que ese poder punitivo se convirtiera en un poder genocida, ese mismo derecho penal es el que ahora obstaculiza a través de las amnistías, de la vigencia de la amnistía, a través de la prescripción de los delitos y a través de un entendimiento del principio de legalidad al margen de lo que es el principio de legalidad según el derecho internacional, obstaculiza la persecución, la investigación, la persecución, el enjuiciamiento y sobre todo la reparación de las víctimas de los más graves crímenes que ocurrieron en la historia contemporánea de este Estado y de otros Estados. Y eso, en alguna medida, es la pregunta que tenemos que hacer, es que qué credibilidad tienen nuestros sistemas democráticos, sobre qué se fundaron nuestros sistemas democráticos, sobre los valores de los derechos, sobre los valores de los derechos inalienables de las personas o sobre otros valores, sobre otras razones. Con eso termino y les invito a que lean el libro, porque es un libro no solo para juristas, aunque va dirigido a los juristas, sino un libro para profanos, porque sus razones son las mismas razones que puede utilizar cualquiera que no sea jurista para aproximarse al horrible problema de la impunidad de los crímenes. Gracias.
que decir unas palabras que ahora quedaría muy mal que no dijera, por lo menos para agradecer, como me agradezco, agradecer al decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense, Ariel, que realmente nos ha acogido aquí en esta sala, que realmente hay mucha gente, me parece que teníamos miedo que hubiese muy poca gente porque la sala es grande, pero la dejamos bien. Y agradecer a los ponentes, a Laura Zúñiga, que es catedrática ya y que ha tenido la paciencia, ¿no?, de seguirme con esta tesis. Pero eso no es su mérito principal. Su mérito principal es haberme puesto en esta senda. Por consiguiente, ustedes, los que haya brillantes, tienen que agradecer a Laura, porque si no fuese por Laura yo seguiría ocupándome del tiempo como pena y de la pena de la duración de las penas privativas de libertad, del pobre diablo que estaba en prisión, que es ese tema que me comencé a dedicar, digamos, no sé cuánto, quiero no hablar de años, y agradecer toda la paciencia que ha tenido Laura y todo el ánimo que me ha dado a lo largo del trabajo, con la hermosa Salamanca como escenario, pero con muchos dilemas, preguntas, como ha contado también. Y agradecer a Manuel, el profesor también Manuel del 16, porque estuvo en el jurado, participó en el jurado, se leyó el libro, cosa que la tesis, cosa que realmente no recomiendo a todos. Y tuvo además la deferencia de haberme servido de consultor, es decir, pude consultarlo cuando estaba preparando la tesis, porque hay mucho suyo en este libro. Por eso también se ha sentido bastante identificado, porque muchísimas cosas que yo he tomado de un libro que realmente es, digamos, el paradigma del libro de jurisdicción universal. Todos tendríamos que recurrir a ese libro. Por supuesto, agradecerle al magistrado Alcácer, que también ha tenido la diferencia de asesorarme cuando yo estaba perdida en este mar de dudas que significaba el discógeno y tenía que pasar todo por el ojo de la boca. Decirles que, claro, después de esto, después de haberlos escuchado, yo me siento, en cierto modo, casi totalmente compensada de lo que he sufrido, como contó Manuel, durante la defensa de la tesis. Es decir, acá no había ninguno en contra, ¿no? Me van a decir, claro, no vas a invitar a presentar el libro a gente que no es amiga, pero uno nunca sabe. También en el jurado habíamos invitado pensando que eran buena gente. Pero no, parecía que eran buenas. Y además, compensada no solo por lo que han dicho, sino también por ver a lo que estoy viendo ahora aquí presente. Y realmente comienzo por Ascensión, querellante que ha viajado a Buenos Aires con nosotros para declarar ante la jueza, que es como un emblema ahora de nuestra querella en la Argentina. También estoy acá viendo a muchísimos querellantes, amigos, representantes de mi país, porque el director de Derechos Humanos de la Embajada Argentina, dos cónsules de nuestro consulado, y además, también,
no por nombrarte última es menos importante, está presente en mi pasado docente, porque está presente una alumna mía de esa época, de la que habló Laura, de los años 70, ¿no? Entonces ese reencuentro también es muy importante para mí. Decirles eso, que fue, esto me compensa no solo ese momento de la tesis, sino también los años de trabajo dedicados a esto, en los que me planteaban las dudas lógicas que me plantea cuando deja un tema aparentemente mucho más enriquecedor desde el punto de vista filosófico, como era el tiempo, ¿no? Y el análisis del tiempo, de la pena, todo esto. Y cuando Laura me hizo ver esa relación entre el tiempo y la memoria, y esa necesidad de ver también ese tiempo no usado como castigo, sino ese tiempo que transcurría, ¿no? Entre que se dejaba transcurrir tranquilamente para dejar que el tiempo fuera la tumba de la justicia, cada vez que se va alegando la prescripción de los crímenes. No voy a embarcarme en un discurso sobre el tiempo, la memoria, ni sobre estas cosas. Simplemente decirles que hay una continuidad entre este trabajo y mi trabajo. Hubo una relación, digamos, de causalidad entre estar embarcada en este trabajo y la invitación que recibí del bufete en Argentina que estaba pensando emprenderla, presentarla, interponer la querella argentina por la represión franquista. Y hubo una relación de causalidad, ellos supieron que yo estaba trabajando en esto, estaba trabajando en el archivo de la memoria. Entonces a ellos me invitaron a participar. Entonces participé en algo de lo que realmente es una especie de segunda parte de esto, porque esto habla de la organización del Estado del territorio donde se cometieron los crímenes. Había una relación primera de la memoria. La memoria histórica es una memoria situada. Es histórica porque está situada en un tiempo y en un lugar determinado. Está situada en ese territorio de la memoria, que la dimensión espacial de la memoria también hablaba San Agustín, que cito no por santos, sino por filósofos. San Agustín decía que la memoria es un palacio inmenso que recorro sin cesar. La memoria es un enorme palacio en el que estoy solo recorriendo. Cuando la memoria se transforma en algo social, de pronto necesita que se canalice hacia otro palacio, donde va a tener sentido su reclamo, es el Palacio de Justicia. Digo que no tenía, que esto es una continuidad, es una segunda parte, es una primera parte de lo que estoy haciendo en este momento de la causa argentina, es una segunda parte de la continuación de esto. Porque lo que estamos haciendo es porque este deber ineludible acá no se cumple. No se ha cumplido ni se cumple. Entonces ahora encuentro cierta coherencia en mi vida al hacer años tratando de fundamentar esa obligación del Estado de proceder al juzgamiento de esos crímenes y luego, en este momento, dado que acá no se cumple, recurrir a las jurisdicciones internacionales. Para mí la jurisdicción es internacional porque los crímenes son graves. No me importa que hemos llegado a esa conclusión, pero nos importa que los crímenes se juzguen aquí y allí o donde se juzguen. Lo importante es que no queden impunes. No quiero extenderme más. Quiero agradecer muchísimo a todos